último tema del curso Parametrización de Appia Documentum se refiere a los temas de parámetros de Appia y parámetros de Appia Documentum. Dentro de la planilla de relevamiento es la última hoja, es decir, número 17 parámetros. ¿Qué es lo que permite hacer? Permite revisar todos los parámetros que deben estar configurados para que Appia Documentum funcione correctamente y los parámetros de Appia que deberían estar configurados también correctamente. Por ejemplo, el envío de emails. Tiene que estar configurado correctamente la casilla SMTP, el pop-up, etc. Vamos a referirnos en el sistema y vamos a ir hasta administración del ambiente, parámetros del ambiente. En este lugar aquí se verifican y se configuran todos los parámetros de Appia Documentum. Por ejemplo, año inicial del expediente electrónico, a partir del que año se empiezan a enumerar los expedientes electrónicos. Por ejemplo, si el sistema sale en producción en febrero, 1 de febrero del 2017, el año inicial es el 2017. Número inicial del expediente electrónico se refiere a que 1 de febrero 2017 entra en producción el sistema. Pero se hicieron diferentes migraciones o no y el expediente no se empieza a enumerar con el número 1. Tiene que ser enumerado, por ejemplo, con 243 o 2043. En este caso, es necesario colocar ese número a partir del cual se generará el primer expediente. En este caso, vamos a dejar número inicial 1. Luego, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, toda la numeración estándar por la cual se enumeran todos los expedientes en el Estado uruguayo. En diferentes organismos, en diferentes compañías, bancos del Uruguay. El Estado uruguayo no es la única empresa que está consumiendo Appia Documentum. Por lo cual, aquí tendríamos la enumeración establecida. De hecho, la enumeración fue establecida por AGESIC, que es la Agencia de Gobierno y Conocimiento, para que diferentes organismos pudieran comunicarse con el mismo número. También existe un número internacional en el cual un expediente puede ser identificado en forma única en todo el mundo. Por lo cual hay organismos o ministerios que de repente no están prontos o no tienen por qué utilizar ese número OID, pero la tendencia a que todos los organismos empiecen a utilizar ese número y el expediente no solamente será único por el número que se otorga, porque además unidad ejecutor, el inciso, no se repiten. En ANEP tenemos, por ejemplo, número de inciso es el 25 y la unidad de ejecutor es 1. Y por ejemplo en otro lugar, en INAVE es otro número correspondiente a unidad ejecutora y otro número de inciso. Pero la unidad ejecutora sí puede ser repetida. Por ejemplo 1, porque INAVE tiene una sola unidad ejecutora. De hecho hay organismos que son propios unidades ejecutoras. Pero todo esto no tiene mucha importancia porque en realidad ya está establecido y como lo ven está y aparece en el parámetro en grisecito. Lo que sí hay que saber correctamente es decir, bueno, dentro del organismo, ¿cuántos números de expedientes se tramitan por año? Por ejemplo, si fueran 99 expedientes, ¿cuántos números precisamos? 2. Porque ya abarcaríamos con el número 99 expedientes. Entonces la cantidad de dígitos que yo tendría que poner es el 2. Si yo tengo que enumerar
expedientes que por año se tramitan 10.000 expedientes, ahí estamos utilizando un número de 5 dígitos. 6 es un número bastante grande, por lo cual acá le voy a poner un correlativo, por ejemplo, para variar en 5. De esta forma, lo que estamos haciendo es configurando los parámetros de Appia Documento. Existen otros parámetros que me gustaría comentarles, que lo van a utilizar cada uno en su organismo, es que acá existe una opción que se llama template de la carátula, y existe template historial de reclasificaciones y template de resumen de clasificación. Son archivos en formato ODT, tiene que ser en ese formato. De hecho, estamos utilizando aquí la conversión de documentos OpenOffice y necesitamos que la carátula tenga un diseño. Yo les voy a mostrar aquí con esta flechita. Lo que pueden hacer es descargar el archivo y abrirlo. De esta forma van a poder visualizar la carátula y su diseño. Hay datos, por ejemplo, que van a ser sustituidos directamente por el valor, pero en este caso los colores ustedes pueden variarlo, pueden variar la ubicación del logo, etcétera. No eliminación de cosas, sino de colores, ubicación, reconfiguración. Pero estos datos, los nombres tienen que estar porque van a ser sustituidos directamente, por ejemplo, por un asunto o por una fecha de inicio del expediente. Entonces, estos archivos ODT son como si fueran templates y pueden ser diseñados a gusto de cada organismo. El otro tema que me gustaría tocar es, por ejemplo, que los parámetros de Appia Documentum tienen varias pestañas. Tienen, por ejemplo, parámetros Appia Documentum, ley de acceso, generación de FIE, conectividad ARTE, usuarios, KB y tipos de pases. Porque, por ejemplo, si se define en el organismo un solo área y no va a haber tramitación entre áreas, significa que no tendría por qué tener un pase directo. ¿Por qué? Porque ya con el pase dentro del área puede llegar a mandar el expediente a diferentes oficinas porque van a estar todos dentro del área. Sin embargo, el pase directo, por su tipo de pase, puedo necesitarlo realmente asociar a la gente que es jefe, gerente. No, por ejemplo, un tramitador básico puede mandar el expediente, no sea al ministro o al presidente, sino que tiene que haber una secuencia de pasos en la jerarquía de tramitación, por lo cual puede establecer que se vea o no se vea un pase directo. Más allá que yo dentro del perfil de una persona puedo establecer, como lo hemos visto a través de grupos y perfiles, que la persona tiene permisos para realizar ciertas acciones sobre Appia Documentum. Por lo cual hay cosas que se configuran a través de parámetros y es importante tenerlo en cuenta. Lo último que les voy a comentar sobre la parametrización es que dentro de administración parámetros se configuran los parámetros generales. Por ejemplo, ¿cuántos archivos de actuación podríamos llegar a tener en una actuación? X. Ese parámetro, ¿dónde lo configuro? Es un parámetro propio de Appia Documentum. Por ejemplo, establecemos que en una actuación queremos tener 5 archivos, 10 o 15. Y cada uno tiene que tener su peso, 5 megas, 10 megas
o más o menos, dependerá del organismo establecerlo, pero según un criterio, obviamente acá en el Uruguay se realizan las consultas con AGESIC respecto de este tema. Por lo cual, aquí tenemos diferentes parámetros de los cuales tendríamos que revisar el indexado de los documentos, almacenamiento, que se van a almacenar en una base de datos, sino por ejemplo en un Value Separeto, TFTP, SFTP, SMIS, sistemas de archivos. En este caso tiene que estar seleccionada la base de datos. Tenemos que establecer, por ejemplo, el tamaño máximo de archivos en bytes, ubicación donde se van a guardar los resultados de las consultas, no las consultas, los resultados de las consultas. Por ejemplo, ¿qué tipo de logs queremos guardar? Los logs pueden tener diferentes niveles de debug, notice, panic, phase, trace, warning. Obviamente, si tenemos configurado la parte del debug, significa que van a estar guardándose todos los logs con toda la información, los zip con todo, que eso hay que revisarlo, y en caso que ya los logs no se van a utilizar, no producen ningún error, detalle, un warning, esos logs después con tiempo se puede estar borrando para poder liberar el espacio. Pero más bien todo esto está en los cursos de Appia. Yo les comento un poco por qué tienen que tenerlo, porque ya que se va a configurar Appia Documentum, tenerlos en cuenta. Otro que me importa mencionarles es, por ejemplo, la configuración de emails. Por ejemplo, como les dije, email SMTP user, puerto SMTP, utilizar TLS en SMTP del email, cuál es el host del email, cuál es la dirección del envío, parámetros de cola de mensajes. Esto es necesario tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero enviar una notificación, por ejemplo, de que un expediente se atrasó, es necesario darse cuenta que se envía o no se envía una notificación, y eso es a través del email, de la configuración de parámetros del email. Otro que les quisiera comentar, que sería el último de este tema, es que nosotros tenemos que verificar los parámetros de autenticación de Appia, la firma digital. Por ejemplo, uno de ellos es realizar firma en cliente, atributos para búsqueda en certificado digital, que tiene una cierta configuración, y la lista de certificados raíz, que toma en cuenta el correo uruguayo, otros tipos de certificados, cómo se toman en cuenta, etcétera, etcétera. Luego podemos configurar otras cosas, pero van a ser más bien de Appia. Esto es lo que tendría que ver con Appia y Appia Documentum, su relación. Cuando se terminan de realizar cambios, es necesario guardarlos, confirmarlos, y al salir del sistema estaríamos terminando o tendríamos pronto el sistema para la configuración. Hagamos una prueba. Si por ejemplo yo ingreso con el tramitador, significa que el tramitador va a tener su dashboard con sus paneles, su visibilidad para poder empezar a tramitar, y al hacer clic en crear el primer expediente, lo que tendríamos que ver correctamente configurado es la oficina a la que pertenece el usuario. Es lo primero que vemos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creado oficinas, hemos creado una estructura, hemos establecido un área. De hecho, ahí, vean, en la dependencia aparece el directorio, en el área aparece el directorio, tenemos una forma documental de expediente, tenemos tipo de expediente,
¿Se acuerdan que creamos capacitación de personal, compra de bienes, contratación de personal, licitación, solicitud de licencia, sumario? Entonces acá, al seleccionar un valor, ya el usuario estaría capaz de empezar a tramitar. Por lo cual, podemos decir que la parametrización fue exitosa y felicitaciones. Sigan adelante.